Tras lo sucedido en el episodio anterior, en donde cerramos con Caitlyn convirtiéndose en la comandante de las fuerzas militares de Noxus y decepcionando a unos otros, cosas a favor de Zaun y destrozos para Piltover a nombre de Jinx serán el foco principal y sus consecuencias del día de hoy. Pintar la ciudad de azul. Qué buena onda verte de nuevo por acá en una review más de otro episodio de Arcane temporada 2. Recuerda que estamos reaccionando a cada uno de los episodios y una vez que acabemos con las reviews de cada episodio y la reacción de también cada uno, haremos una review final con todos los detalles y curiosidades de Arcane, además de dar la calificación final. Pero antes de seguir con este episodio 4, yo precisamente te quiero preguntar para la caja de comentarios, ¿cuál es la cosa más loca que has hecho para apoyar tus ideales? Jinx y sus compatriotas tienen el cabello azul, así que cualquiera que sea tu experiencia, yo la estaré leyendo y respondiendo en la caja de comentarios. Pintar la ciudad de azul. Comienza nuevamente con lo que ya nos tienen acostumbrados esta temporada. Fotogramas de la ciudad de Zaun y todo lo que son capaces de hacer los que apoyan a Jinx, reafirmándonos cada vez más el símbolo que significa Jinx como tal para esa ciudad, en esta lucha contra Piltover, dándoles algo por lo que luchar, una causa. Y una vez más, sin diálogos, solo temazos. Zaun se ha transformado en un auténtico gueto bajo la férrea vigilancia de la policía de Piltover, y Caitlyn Kiraman, ahora comandante y jefa de Piltover, por decirlo de alguna manera, está decidida a capturar y eliminar a Jinx, quien continúa sembrando el caos. Claro. Let's put your hooks and paws together for the meanest, ugliest, goriest spectacle of your life. Repeat, the dastardly oaths. Handlers, release your beast! And gentlemen, you're in the wrong place. Scumbags and scallywags. Tras una introducción característica, encontramos a Caitlyn compartiendo cuartel con un oficial de su escuadrón. ¡Ah! La Maddie, la asaltacunas, la chapulineadora, la mentirosa, la aprovechadora de oportunidades, quien consola al Cupcake con una siesta en la que quizás dormir no fue lo más importante que sucedió en la cama. Caitlyn, luchando por adaptarse a las responsabilidades de su nuevo cargo, tiene digamos una aventurilla con ella. Desde este punto, la narrativa nos transporta a los oscuros rincones de Zaun, donde Jinx se refugia en la típica base donde construye cosas, lugar que posiblemente Silco dejó para ella en la primera temporada. Allí, rememora su pasado, en particular, su vínculo con la niña muda que salvó en el primer episodio, forjando una relación de que a pesar de que lleven poco tiempo de conocerse, se interpreta que Isha llenó ese vacío que dejó Vi de hermana, y la está convirtiendo poco a poco nuevamente en Powder, y ahora en la hermana mayor teniendo un nuevo papel como quizás el que Vi tenía, de más protectora y juguetona con su hermana en la primera temporada. En paralelo, Ambresa profundiza en las posibilidades del Hextech, un poder tan prometedor como peligroso que culmina en experimentos catastróficos, incluida la desintegración de un científico, ya que tomó el poder militar para controlar ahora ella misma a Piltover, pero olvidó la parte científica. Estas escenas no solo muestran su ambición desmedida, sino que también conectan con la intrigante Orden de la Rosa Negra, una entidad influyente del universo de League of Legends con la que Ambresa mantiene una relación ambigua, y seguramente los perpetuadores en forma de venganza hicieron el secuestro de su hija Mel. Por ello, vemos a Ambresa decidida y con la cabeza en ambos conflictos, dispuesta a abrir todas las medidas que sean necesarias. El caos se desata en un puesto de control en Zaun, avivando los rumores sobre seguramente el posible regreso de Jinx. Isha invoca a movimientos en las calles sin ser descubierta para avivar más aún el fuego por el que luchan y los que creen en Jinx, y de alguna manera animarla a que ella haga lo mismo. En el cuartel general, mientras Ambresa aboga por métodos extremos para localizarla, Caitlyn mantiene una postura más cautelosa y chocan sus diferencias de ideas, causando así una especie de inseguridades en ambas trabajando juntas y desconfiando una de la otra. Sevika, por su parte, anima a Jinx a asumir el liderazgo de la resistencia local, mientras ésta enfrenta una lucha interna, dialogando con el recuerdo de Silco, su figura paterna, en el lugar donde ella solía estar con el que dirigía a Zaun. La trama da un giro inesperado cuando las fuerzas de Ambresa localizan una reunión de los seguidores de Jinx, inspirados por Isha, la niña muda en la estatua de Vander, ya que Rictus logró obtener esta información de un seguidor de Jinx, al que golpeó brutalmente hasta obtenerla, demostrándonos aquí qué tan leal y lo que está dispuesto a hacer este personaje por Ambresa, su líder, a quien admira. Sin embargo, una incursión de Piltover interrumpe el encuentro entre seguidores de Jinx.
todos con el cabello azul y la Orden de Noxus, desencadenando un enfrentamiento que involucra Singed, el enigmático científico loco de Sound, quien trabajó mucho tiempo para Silco, creador del brillo, y que durante escenas postcréditos esta temporada nos demostraban cómo estaba creando a Warwick, una bestia feroz imparable que huele sangre, y quien sea quien lo tenga en su bando, podría inclinar bastante la balanza. En este caos, Jinx descubre que sus aliados han sido capturados, gracias a que Sabika logra escapar y avisarle. Al mismo tiempo, en las profundidades de Sound, una antigua amenaza despierta. Warwick, gracias a la sangre que el mismo científico utiliza para llamarla. Jinx, luego de una introspección profunda sobre si realmente quiere ser la líder de este movimiento, y ahora motivada por lo que le pasó a Isha, a quien también se llevaron, ella, junto a Sabika, organizan un audaz rescate, infiltrándose en la prisión bajo el disfraz de agentes de Piltover. Un plan que a decir verdad le salió muy bien, cruzándose incluso con Ambressa, quien no logró reconocerlas, y quien, finalmente, logra liberar a los prisioneros aceptando su rol como heroína de la resistencia, y mostrándonos mediante una escena muy emotiva como todo el pueblo reconoce mutuamente también a Jinx como su salvadora e inspiración. Regresando con Ambressa, quien muy lista no fue, es atacada por Warwick, quien busca vengarse de su creador, Singed, o bien seguir su rastro de sangre. La bestia logra colarse de manera increíble. Ojo, todo esto sucediendo al tiempo y bastante rápido. Primero, llegando al teleférico para detener a Ambressa y digamos que noquearla. Luego, ir al ascensor y bajar hasta donde se encontraba Jinx, Sabika e Isha, quienes estaban acorraladas por la policía de Piltover. Sin embargo, Warwick irrumpe en los niveles inferiores enfrentándose a diestra y siniestra a quien se le ponga enfrente, incluidos un grupo de oficiales de Piltover y Jinx. La criatura indiferente demuestra ser casi invencible, resistiendo incluso las balas del Hextech del arma de Jinx, en otra de las escenas de acción espectaculares que tenemos garantía de una por episodio. Ni siquiera Jinx, con su habilidad potenciada gracias al brillo y su pistola con Hextech, son rivales para la bestia, y en un giro crucial, Warwick en su subconsciente revive fragmentos de su vida pasada como Vander, y sobre todo figura paterna de Jinx y Vi. En un momento cargado de emociones, la criatura llama a Jinx por su nombre original, Powder, marcando un conmovedor desenlace así para lo que se viene después, y por supuesto dejando sorprendidos a los espectadores de que Vander podría estar de regreso. Nuevamente, una gran forma de cerrar un episodio de 10 de 10, el cual mantiene su forma perfecta de contar las cosas y dejar el camino preparado para más y más.